Bien, chicos, comenzamos entonces. El tema de hoy día se llama lenguaje y planos del lenguaje, ¿ya? Habíamos conversado la semana pasada, la clase pasada, recuerdan, en nuestro curso de lenguaje, que precisamente una de las funciones de la comunicación era expresarnos a través de ese instrumento tan importante como es el lenguaje, que es un instrumento exclusivamente humano. Nacemos todos los seres racionales humanos con un código genético, que precisamente nacemos con ello como un código genético para poder expresar este lenguaje hablado heredado por nuestros padres. En este caso nosotros el castellano, el español. Si hubiéramos nacido en Puno, quizá nuestro código genético predispuesto a aprender esa lengua hubiera sido del aymara. Si hubiéramos nacido en Cusco u otras ciudades del Andes, seguramente hubiera sido el quechua, ¿no? Si hubiéramos nacido en la selva, de repente hubiera sido el ayaninga, el machiguenga, entre otras lenguas hermosas que hay dentro de otras regiones, ¿no? Pero el lenguaje generalmente es heredado, es instrumento, ese recurso exclusivamente humano con el cual nos comunicamos, ¿ya? Pero el lenguaje está constituido por dos planos. Para nosotros expresar nuestro idioma, el español al exterior, para poder expresar este instrumento, usamos dos medios, la lengua y el habla. Por eso se dice que son dos planos biunívocos, que uno depende del otro. El lenguaje es la parte abstracta y el habla es la parte concreta. ¿Ustedes conciben hablar sin antes pensar, chicos? El lengua es la parte psíquica, la parte teórica, y el habla es la parte física, la parte práctica, ¿no? Obviamente, el habla ya es todo aquello que expresamos al exterior, pero antes de expresar un enunciado al exterior a través de este instrumento que es el habla, que lo hacemos a través del aparato fonador, las cuerdas vocales, la lengua, los dientes, los labios, antes de expresar al exterior nuestros pensamientos a través del lenguaje, tenemos que tener un código genético que es la lengua, que es el sistema de signos, que es ese código lingüístico que todos tenemos, con el cual unimos nuestras ideas, encodificamos nuestro pensamiento y lo convertimos recién en habla. Entonces, ese lenguaje es el sistema de signos que tenemos nosotros internalizados y heredados de nuestros padres. Nosotros, ¿qué lengua tenemos, chicos? ¿Qué idioma hablamos nosotros? El español, ¿verdad? ¿Qué otro idioma hablamos? De repente, si, por ejemplo, de acá a unos años, mamá te inscriba en el ICNA, en el británico, vas a tener otra segunda lengua, que es el inglés. Quizá quieras aprender el japonés, quizá quieras aprender el portugués, ¿no? Por ejemplo, te comento que cuando saques tu título para tu carrera profesional vas a tener que aprender una lengua o un idioma más de forma obligatoria para que te puedas graduar. Y seguramente muchos elegirán el quechua, elegirán el aymara, elegirán de repente el portugués, el inglés, etc. Entonces, la lengua es importante. ¿Por qué? Porque es ese sistema de signos que conocemos, que heredamos, tanto de nuestros padres como posteriormente lo aprendemos. Por ejemplo, en este curso aprendemos las normas de la lengua. ¿Qué aprendemos? Cuándo tilar, cuándo no tilar, cuándo usar ciertas grafías, cuándo no usar ciertas grafías. ¿Qué más aprendemos en el curso de lenguaje, chicos? Aprendemos a reconocer las categorías gramaticales, aprendemos a reconocer los elementos del sujeto, del predicado, todo ello. Entonces, la lengua la heredamos de los padres, pero también la vamos aprendiendo a lo largo de este curso, no que sé que te da la parte teórica del curso, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué es la lengua? Lo definimos como el conjunto de signos convencionales. ¿Cuáles son esos signos convencionales? El abecedario que tenemos, incluyendo las vocales. ¿Sí o no, chicos, que con esa cantidad finita o limitada de signos que tenemos, al cual le llamamos el abecedario, formamos infinitos enunciados, infinitas oraciones, infinitos textos? Tú lees un libro, un periódico, una revista, una noticia, y todo está formado solo a partir de este conjunto de signos formados por el abecedario, que forma parte de nuestro sistema de signos del español. ¿Y otros países tienen otros abecedarios? Claro. Hay, por ejemplo, chicos, lenguas o idiomas que tienen 100 letras en el abecedario, otros que tienen solo 7 letras, otros que sus letras son como oraciones, ¿no? Como los chinos, por ejemplo, ¿no? Un solo dibujo de una letra te significa una oración y no una letra. Nosotros, una letra nos significa un fonema, que es una letra, ¿no? Y que recién uniéndola con una vocal se forma una sílaba. En cambio, los chinos no, cada letra es una oración grande y tienen otro tipo de sistema convencional de signos. Entonces, nuestros signos verbales son el abecedario a través del idioma español, usados por la comunidad histórica, ¿no? Geográfica y culturalmente. Presenta las siguientes características de la lengua, ¿no? Es teórica. ¿Por qué es teórica? Porque nosotros la aprendemos, la estudiamos, sabemos cuándo usar la B, cuándo usar la V, cuándo usar la C, la Z, la S, cuándo usar una coma, cuándo usar un punto final, cuándo usar un punto seguido. Sabemos cuándo usar una tilde rubúrica, una tilde disolvente, cómo separar las sílabas. Todo eso lo aprendemos teóricamente porque estamos en nuestros libros de lenguaje, nuestros libros de castellano, en nuestros diccionarios también. Cuando no conocemos una palabra, ¿a dónde vamos? Al diccionario. Entonces, por eso decimos que la lengua es teórica. Es más o menos, a diferencia del habla.
El habla no es teórica, es práctica. ¿Por qué? Porque el habla no busca, uno no aprende a hablar, uno ya nace con el aparato fonador, ¿no? Y lo va desarrollando. Cuando eres pequeñito, te expresas de una manera un poco más infantil, más pueril, ¿no? Cuando vas creciendo, vas aprendiendo más léxico, te expresas un poquito más flexible, ¿no? Cuando ya eres adolescente, adulto, ya te expresas muy bien porque ya conoces el significado de muchas palabras, has leído bastante y depende de tu nivel cultural, de cuánto lees, vas a poder expresarte mejor. El que más lee puede expresarse mejor en público, tiene mayor capacidad de poder sociabilizarse, conoce más, de repente ha leído libros de cómo expresarse en público, libros de oratoria, libros de repente de inteligencia emocional, social, y va a tener mucha capacidad de poder expresarse mejor, ¿no? Entonces, el habla es práctica porque se expresa al exterior. ¿A través de qué? De sonidos articulados. Pero el habla se expresa solamente a través de sonidos, no, también de forma escrita. Cuando escribimos es la expresión de nuestro pensamiento, pero en lugar del habla va a través de la escritura. Dentro del marco de nuestra interrelación cotidiana hablamos todos los días, desde que nos levantamos hablamos, a veces hablamos solas. Ay, qué flojera, hoy es lunes, dicen algunos, no, ayer domingo que estaba en mi piscinita inflable, estaba contento y hoy día tengo que levantarme tempranito, ¿no? Hasta a veces hablas contigo sola, ese es el habla es práctica, el habla es para practicar, para ser difundida, para ser expresada al exterior, ¿a través de qué? Del aparato fonador que todos tenemos. Pero hay personas que no hablan, claro, pero su habla lo expresan a través, por ejemplo, de la escritura o del sistema braille, o se comunican a través de otro sistema de signos, su habla va a ser a través de gestos, a través de señales, ¿no? Como el lenguaje de los sordomudos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos este lenguaje tan importante y pues todos hemos nacido con un aparato fonador. Hay personas que de repente no pueden expresar bien ciertos sonidos porque tienen algún problema en la úvula, en la lengua, en los dientes, y bueno, todo eso es cuestión de operaciones nada más, ¿no? Pero en general todos manejamos este aparato fonador que nos sirve para expresar nuestro pensamiento al exterior a través del habla. Pero antes pensamos. ¿En qué pensamos? En nuestro código lingüístico, que es el español. Unimos, razonamos, unimos ideas, nuestros pensamientos y ya lo expresamos a través del habla. La lengua es más o menos fija. ¿Qué quiere decir que es más o menos fija? Que no varía, que es invariable, que es fija en el tiempo. Es decir, cuando hablamos de tiempo hablamos de un análisis diacrónico. Diacrónicamente la lengua no cambia, no cambia, no varía. Dice que la lengua como sistema de signos se mantiene estable en un periodo determinado o a nivel sincrónico. Sincrónico quiere decir que se mantiene estable en este momento en el cual estamos hablando. Pero esa estabilidad se rompe y presenta una posible variación en un periodo largo o diacrónico. La lengua puede cambiar, sí, pero a través de muchos años, de décadas, ¿no? O a veces de siglos en este caso. Por ejemplo, si ustedes leen el castellano del siglo XIV, o sea, imagínense hace cuántos, ¿no? Medio siglo más o menos, era diferente al castellano de ahora. Antes, por ejemplo, se decía agora y no se decía ahora. Antes se decía agua y no agua. Casi todas nuestras palabras del español derivan del latín. El latín es la lengua madre del español y de muchas otras lenguas. Entonces, de ahí deriva el español. Pero antes este español era un poco más culto, era un poco más arcaico, como lo quisieras llamar también, o sea, antiguo. Y había otra forma de expresarse a la que ahora hay, ¿no? Por ejemplo, antes se llamaba villa, ese es un villano, le decían villano a una persona que venía de una villa, pero le dicen villano a la persona mala o vil, ¿no? Malvada. Entonces, va cambiando un poco el aspecto semántico, el aspecto fonético, el mismo léxico va cambiando, pero a través de mucho tiempo. Por eso, la lengua no cambia en el momento, cambia a través de muchos años, y para eso hay una institución que es la que se encarga de regir estos neologismos que puedan haber, palabras nuevas que se puedan incorporar al español, o palabras que ya dejen de ser usadas o que cambien su acepción o significado. Esta institución se llama la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que es la que hace, que es la institución encargada de determinar qué léxicos se incorporan a nuestro idioma o qué léxicos van a dejar de existir. En cambio, el habla es variable. Si esta es invariable, la lengua, porque el habla es lo opuesto, es variable. ¿Por qué es variable? Porque obedece al interés y la necesidad de cada emisor, de cada uno. ¿Y eso de qué depende? Del nivel de educación, del nivel cultural o de madurez. Les repito, tú no hablas ahora como hablabas cuando tenías 6 o 7 años. Tu lenguaje era más limitado, no conocías muchas palabras. Quizás si ibas a expresarte en un cumpleaños en público, ibas a simplemente decir feliz día tía, pero ahora te expresas diferente, puedes darle un discurso, puedes hacer hasta de maestro de ceremonia seguramente, ¿no? De acuerdo a tu nivel cultural también. No va a ser lo mismo, por ejemplo, hablar con una persona que quizá no terminó la secundaria, a hablar con un abogado, con un contador que maneje un tecnolecto de un nivel súper estándar.
que manejan un nivel cultural diferente. Ustedes han escuchado, por ejemplo, a De Negri, la función de la palabra, este programa, él se expresa muy bien, muy culto. Han escuchado cómo habla Vargas Llosa, una persona cultísima, ¿no? Ha visitado tantas culturas, tantos países, ha escrito también en diferentes idiomas, o sea, no podemos comparar cómo habla JB, cómo habla, por ejemplo, un cómico ambulante, a cómo habla Vargas Llosa. El nivel cultural es diferente, y según el nivel cultural, el habla va a ser diferente. A veces estamos en la calle, ¿no, chicos? A mí me pasa mucho cuando antes viajaba mucho en el autobús, cuando era universitaria, y escuchaba pues en el carro cómo alguien hablaba por el celular muchas vulgaridades, ¿no? Mujeres, varones de diferente edad, ¿no? Sin discriminar géneros ni edades, y pues hablaban emitiendo lisuras, ¿no? Y yo decía, wow, ¿no? O sea, qué nivel cultural de estar en público y hablar, ¿no? Esas lisuras que el resto no tenemos por qué escuchar, ¿no? Y bueno, entonces eso también se los digo un poco de manera de consejo, ¿no? Porque en la medida en que ustedes hablen, su forma de hablar va a influenciar a su alrededor. Ustedes tienen hermanitos menores, tienen que cuidar las cosas que hablan. Porque si tú hablas una lisura, se te escapó, bueno, ese hermanito va a aprender esa lisura. Si tú hablas despectivamente de alguien, discriminativamente, hablas con un lenguaje procasa, hiriente, con un lenguaje vulgar de lumpen, hablas lisuras, ¿no? Solamente porque te golpeaste, ya dijiste una palabra soez, eso lo va a heredar tu alrededor, y sobre todo tus hermanitos menores. Ustedes tienen que expresarse siempre correctamente. Igual cuando ya sean papitos también. ¿No? Yo ahora que soy mamá cuido mucho de cómo hablo porque sé que me van a escuchar mis hijitas. Y ellas tienen que aprender un lenguaje correcto, ¿no? En función a cómo uno da el ejemplo, los hijos también le siguen. Entonces ustedes tienen que su habla siempre moderarla. Si estás en un momento grave, pues, ¿no? Salvo pues tengas un momento grave y te estés defendiendo de un delincuente, bueno, ¿no? Podría ser que utilicemos un poco de fuerza en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, pero cuando estás en casa, con la familia, con los hermanos, así tú escuchas que X persona, que el primo, que el amigo, el vecino habla así, tú no copies hábitos negativos. Y el habla es quien te representa tu personalidad y tienen que hablar de forma correcta, sin lisuras, sin palabras soeces, sin palabras en doble sentido, no sin burlarte de las personas a través del lenguaje. ¿Ya? Eso como un consejo. El habla, la lengua es social. ¿Por qué es social? Porque todas las sociedades, todas las culturas del mundo tenemos un idioma, tenemos una lengua que hemos heredado de nuestra cultura, de nuestra sociedad y de nuestros padres. Por eso consideramos un producto creado por toda una comunidad lingüística. No es que de pronto esa lengua se cree para ti, no, la lengua ya existe a través de los años y tú lo heredas. Por eso es social, porque no existe comunidad que no tenga una lengua o un idioma. Porque sin una lengua, un idioma, no podríamos comunicarnos, no podríamos avanzar como sociedad. En cambio, el habla es individual, porque es la manera particular de expresar, es la manera particular de hablar. Sí o no, chicos, que ustedes, por ejemplo, igual en casa tienen hermanos, pero la forma de expresarse es diferente, ¿no? Hasta entre hermanos tienen una particularidad en expresarse. Por ejemplo, los hermanos que tengan diferentes profesiones, ¿no? Entonces se expresan diferente, ¿no? Se expresan de una manera particular. Cada uno, acorde a su carrera, ha heredado cierto matiz, cierto color en su habla, que hace que uno hable de repente, en mi caso, más pedagógicamente, de repente el hermano mayor que tengo que es abogado, él habla un poco más jurídicamente, Claudia, que es la contadora, habla a nivel contable, entonces cada uno tiene su percepción, pero el lenguaje siempre es un nivel súper estándar, siempre es un nivel, digamos, estándar hacia arriba el nivel, porque obviamente por las carreras que tenemos hemos aprendido el léxico nuevo y pues sabemos cómo es la forma correcta de expresarnos, ¿no? Entonces, por eso decimos que es individual, porque es una manera diferente de hablar de cada integrante. Las mismas, el mismo sexo te determina, la edad. ¿Qué más determina tu forma individual de hablar? El sexo. A veces las mujeres se expresan un poquito más delicadamente, un poco más románticamente, las mujeres son un poco más cuidadosas en hablar, ¿no? Hay palabras que no se atreven a mencionar de repente, ¿no? Un poco por los tabúes, a veces los chicos sí. ¿Por qué más se puede diferenciar el habla? Como le dije ya, por el sexo, por la edad, por el nivel cultural, por las costumbres. Por ejemplo, el habla de un adolescente de Puno no va a ser el mismo que el habla de un adolescente de Lima. Si estamos en invierno, el adolescente de Lima dirá qué frío, ¿no? Estoy que me hielo, pero un adolescente de Puno dirá, alalao, qué frío, alalao. Ese alalao es como una interjección de qué frío hay en Puno, ¿no? Entonces, eso ya no es un nivel bajo ni alto, no, eso ya simplemente son performance del tipo de idioma que manejas y hay léxico diferente. ¿Qué más? Decimos que la lengua es psíquica. ¿Por qué? Porque primero tengo que pensar, ordenar mis ideas. Para yo enviar un mensaje al exterior a través del habla, tengo que encodificar mi mensaje, convertir mi pensamiento en un código para que recién pueda ser expresado al exterior.
Por eso que la estructura, dice, está en el cerebro, con imágenes acústicas, que son los fonemas, imágenes conceptuales. Todo eso se procesa y lo convierto en un código. Ese código va a ser el habla, a través del habla lo convierto. Por eso decimos que el habla es psicofisiológica. Primero pienso y luego expreso al exterior a través de mi fisiología, que es mi aparato fonador, ya realizo o materializo el habla, que primero codifiqué, como dice que codificó el emisor, y luego lo expresé al exterior. Cuando ya lo expreso al exterior a través de las ondas sonoras, ya estoy materializando mis sonidos y eso le llamo el habla, ¿ya? Por eso los conceptos de ambos son opuestos: teórica, práctica; invariable, variable; social, individual; psíquica, psicofísica, ¿ya? Esos son los conceptos opuestos que tiene la lengua del habla. ¿Cuáles son las variaciones de la lengua? ¿Pueden variar la lengua? Claro, tiene variaciones, y estas variaciones del mismo idioma se le llaman dialectos. ¿Qué es el dialecto? Es la variación del idioma por causas geográficas. Por ejemplo, el concepto de niño lo tenemos todos, pero en la selva a un niño le dirán, qué bonito guambrillo. De repente en la sierra le dirán, qué lindo guagua. Y acá le dirán, qué lindo niño. En México también hablan español, como nosotros, pero en México dirán, ese chavo, ese chavito, le dirán a niño, chavito, ¿no? Entonces, te das cuenta que el mismo idioma puede traer variaciones dependiendo el lugar donde nos encontremos, porque eso va a hacer que cambie ciertos léxicos, ¿ya? Entonces, el dialecto es la variación del idioma por motivos o por causas geográficas, por causas regionales. Varía el código a pesar de ser el mismo idioma, varía el léxico en función al lugar donde nos encontremos. Tenemos algunos aspectos de esta variación. El aspecto fonético. Por ejemplo, en el aspecto fonético que tenemos. ¿Alguien quiere ingresar? Voy a admitirlo de una vez, ¿no? A ver, por ejemplo, en el aspecto fonético. Dice, Anaí come pescado. Estoy feliz. Eso generalmente, chicos, ¿dónde se habla? ¿Dónde se habla generalmente este léxico? ¿Para quién me dice? Estoy feliz. Anaí come pescado. No pescados, no come pescado. ¿Dónde diríamos? ¿No se llama Miss? ¿Dónde? En Chincha o en Iquitos, por ejemplo. Estoy feliz. Feliz se dice en Iquitos. Iquitos. Y pescado dicen en Chincha. Entonces, acá, por ejemplo, en Lima no decimos pescado, decimos pescado, ¿no? Acá en Lima, pero es el mismo idioma, es el español, solo que en este departamento, en este lugar, se dice pescado, y en la selva se dice juelis. En lugar de decir feliz, estoy juelis, ¿no? ¿Han escuchado cómo hablaba ese personaje de Al fondo y sitio? ¿Cómo se llama el novio que era el novio de la Teresita? ¿Cómo se llamaba el novio de la Teresita? El Félix. El Félix, ¿no? ¿Se acuerdan del Félix? Y han escuchado, el Félix era de la selva, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Han visto el fondo del sitio? No han visto. Y incluso al Félix decía, yo me llamo Félix, no decía Félix, no me llamo Félix. El Félix, decía, Félix con J. Ellos suelen cambiar el fonema, en este caso F por J, porque es la forma en que ellos han heredado este idioma, con esta variación. Por eso decimos fonético. Cambia una letra y cambia el sonido. Dice, yo soy el Félix, no decía Félix, me llamo Félix, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el cambio geográfico de Lima a Iquitos o a la selva hace este cambio fonético, ¿ya? Porque ya es una herencia lingüística. A nivel morfológico, es decir, en cuanto a la estructura interna de la palabra. Córtame el pelo chiquitico. Chiquitico dicen, por ejemplo, en Cuba. Un ratico, ¿no? Por favorcito. En Cuba, Colombia, no hablan así con el ico, o sea, el diminutivo es ico. Acá diríamos, córtame el pelo chiquito, o poquito, o bajito, pero no chiquitico. Ellos hablan así, también en Venezuela. Dice ahí, aquisito nomás, en Ayacucho dicen, aquisito nomás llevan, aquisito nomás traen, aquisito nomás vivo. Entonces, ese término lo usan tanto en este país como en este departamento. Pero acá no, acá diríamos, déjame aquí nomás, ¿no? Pero ya dicen así, chiquitico, porque es la forma de expresar esta palabra con el cambio de la estructura utilizando el morfema ico, sufijo ico. A nivel semántico, vamos a ver el cambio de significado de las palabras. ¿Qué mona? Mona significa linda en Venezuela. ¿Qué mona has venido hoy? Uy, qué mona te has vestido, qué linda. Pero en Perú decimos qué mona al animalito, ¿no? A la hembra del mono, ¿no? No le decimos qué mona está. A una chica linda decimos qué guapa, ¿no? Acá hasta decimos qué churra, qué bonita, qué guapa, qué linda. Pero no le decimos qué mona. En cambio, qué linda se dice en Venezuela a qué mona. Ay, es una monada esta niña, que es una lindura, ¿no?
Entonces, el significado cambia. Mona significa en Venezuela guapa, linda, churra. Pero acá mona significa, ¿no?, la hembra del mono. Entonces, ven cómo el significado cambia. ¿Pero qué? ¿Mis acaso en Venezuela hablan otro idioma? No, también hablan el español como nosotros. Pero ¿tú has escuchado la fonética de los venezolanos? Acá que hay muchos venezolanos que han venido, ¿no? Muchos venezolanos trabajadores, muy buenas personas, alumnos lindos venezolanos que también tenemos. Su fonética es un poquito diferente, ¿verdad? A mí me encanta porque es como que alegre, ¿no? Da gusto escuchar. Por ejemplo, a mí me encanta cuando me llaman algunos profesores venezolanos y me dicen, lindo día, hermoso día, ya guapa, o sea, sin conocerme me dicen guapa, sin conocerme me dicen lindo, y son bien amables en su lenguaje. ¿Algún otro vocablo que ustedes hayan escuchado de los venezolanos? Chamo, ¿no? Chamo, por ejemplo, ellos chamo le dicen a los chicos, ya chamo, ¿no? Y siempre, por ejemplo, cuando me llama un papito de los chicos de Venezuela, me dicen, soy su representante, es mi representado. Acá en Perú no. Papito de Perú me llama y me dice, él es mi hijo, yo soy su apoderado. Pero los papitos que me llaman de Venezuela, ¿no?, del extranjero, me dicen, yo soy su representante. Y le doy la foto del DNI de mi representado, me dice, ¿no? Le doy el DNI de mi representado. Entonces, en lugar de decir mi hijo, dicen mi representado, porque es ese léxico semántico que ellos han, en este caso, adquirido de su idioma. Me encanta a mí, por ejemplo, los chilenos. Tienen una voz bien bonita, ¿no? Bien chillosa, una voz bien agudita. Parece que estuvieran cantando cuando hablan, ¿no? ¿Han escuchado ustedes, algunos de ustedes están viendo Yo soy en Chile? Este programa hermoso, Yo soy en Chile. ¿Han escuchado cuando habla Miriam Hernández? Cada vez que habla pareciera que estuviera cantando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambian algunos fonemas, pero su lenguaje es cantado, es hermoso realmente, ¿no? El nivel sintáctico, por ejemplo, es el orden de las palabras, variación en la estructura de la oración o frase. Normalmente acá en Perú, ¿qué solemos hacer? Sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y complemento. Es el orden que utilizamos para la mayoría de las oraciones. Y ese orden normalmente se respeta porque es el orden al cual estamos acostumbrados. Por ejemplo, María lava los platos, ¿no? María es de Iquitos, ¿no? O sea, hablamos sujeto, verbo y predicado. Pero normalmente en otros lugares del Perú, empiezan por el predicado y terminan por el sujeto. Por ejemplo, en Loreto dicen de la Juana su hija es. En lugar de decir de la Juana su hija es. Hija de Juana. Ella es hija de Juana. En lugar de decir María es hija de la Juana su hija es María. ¿No? Así dirían ellos, ¿no? Se empiezan por el predicado, su hija es. Y al final está tácito el sujeto. No está tácito el sujeto en esta oración, pero se entiende que existe. De la Juana su hija es María. En lugar de decir María es hija de Juana, de la Juana su hija es, y usan siempre el artículo la. Sí puede la Juana, sí puede la Jocelyn, sí puede el Félix, sí puede el Raúl, el José, el Ronald. Entonces siempre utilizan este presentador de artículo para presentar a los nombres. Aquí, por ejemplo, en Lima no presentamos a los nombres con artículos. Aquí en Lima, más bien, cuando decimos la Pati, la María, más bien lo tomamos despectivamente. Sentimos que un nombre no se puede presentar con un artículo, pero allá sí, es lo normal. Entonces, no es que esté bien o esté mal, no es que esté correcto o incorrecto. Los dialectos son así, son variables, precisamente son variaciones de la lengua por las diferencias geográficas en las cuales nos encontramos. Entonces, decir en la selva, la Juana es bien chambia, la Juana es bien chamba, es normal. Pero acá decir, la Juana es bien trabajadora, está mal. Acá solamente Juana es trabajadora, porque ese la hace que como que estuviéramos hablando despectivamente, ¿no? Entonces, eso depende mucho por eso les digo, del nivel geográfico donde nos encontramos, del lugar donde nos encontramos. En el psicológico, variación de las unidades léxicas, es decir, cambia el significante para el mismo significado. En Perú, niño. Ya sabemos que, ¿no?, persona pequeñita con poca capacidad de libertad. Pibe en Argentina, chaval en España y chavo en México. Y si vamos al interior de un país, habrán más variaciones todavía, ¿no? Diremos guambrillo, guagua, etcétera, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Argentina, España, México y Perú hablan español, pero miren, para determinar el mismo significado de niño, lo mencionan a través de niño, pibe, chaval, chavo. Son diferentes idiomas, no son diferentes idiomas, son simplemente diferentes dialectos. El idioma es el mismo para los 4 países. Entonces, el dialecto no son diferentes idiomas, es la variación del mismo idioma por causas geográficas. La variación puede ser fonética, es el famoso dejo que llamamos, puede ser morfológica, semántica, sintáctica o lexicológica. Son las diferentes formas en las cuales llamamos el mismo significado. Muy bien. ¿Qué es el sociolecto, Miss? Es parecido al dialecto, pero acá ya no vemos que cambie la lengua por cuestión del lugar, sino cambia por cuestión del nivel cultural y también el nivel socioeconómico, ¿ya?
por ejemplo, un diplomático, un congresista. Bueno, congresistas no todos hablan bien, ¿no? Hay congresistas que no tienen de verdad ningún tipo de educación superior. Recuerden que para ser congresista solo se necesita ser peruano y tener cierta edad, ¿no? El sociolecto es la variación de la lengua debido a los factores económicos, socioeconómicos, pero sobre todo culturales, y demuestra diferentes niveles de lengua. Hablamos de un nivel estándar, de un subestándar y de un superestándar. Obviamente ustedes que son queridos alumnos van a ser profesionales todos. Yo les auguro una carrera muy buena a todos ustedes. Así que todos ustedes tienen que llegar a manejarme este nivel superestándar. ¿Por qué? Porque como yo estoy segura que todos ustedes van a ser profesionales, van a aprender su léxico de su profesión, sea abogado, arquitecto, ingeniero, profesor, pedagogo, sea contador, lo que ustedes elijan. Expresa un lenguaje exclusivo de un nivel científico, filosófico o literario. Nivel científico de tu carrera que vas a elegir. Si tu carrera es de humanidades, será un nivel filosófico o literario. Por ejemplo, yo manejo un nivel literario cuando hablo con mis colegas de literatura, ¿no? Obviamente que es un nivel más fluido, ya hablamos con otro tipo de léxico, ¿no? La epistemología estudia el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Si yo le digo, chicos, la epistemología estudia el conocimiento, ¿qué es epistemología? ¿Alguno de ustedes me entenderá? ¿Qué es epistemología? ¿Qué es? Logia es el término que significa estudio de una materia o de algo, y epistemo significa ciencia. Entonces, ¿qué es la epistemología? El estudio de la ciencia. ¿Quién creó este libro de la epistemología? Mario Bunge. Ese es el primer libro que tú vas a ver cuando vayas a cualquier carrera, te vas a acordar de mí, cualquier carrera que tú vayas a ver, tu primer libro va a ser Mario Bunge, la epistemología, estudio de la ciencia. Es un nivel súper estándar. Si yo les digo, chicos, César Vallejo tuvo 3 etapas literarias, los cuales se basan en el vanguardismo, el modernismo y la etapa humanista con, en este caso, España parte de mí este cáliz. ¿Qué es eso? ¿Cómo que 3 etapas? No entiendo. Pero de repente si hablo con un colega mío me va a entender. ¿Cuál es la etapa vanguardista? ¿Y a qué se refiere vanguardia? ¿Cuál es la etapa humanista? ¿Y a qué se refiere cuando hablo de humanista? ¿Qué mismo es humano? ¿Por qué habla de humanista? ¿Acaso es un animal? Vallejo, no, claro que es un humano maravilloso. Es un genio, ¿no? De la literatura universal, pero quizá tú no lo entiendas tan claro como yo cuando hable con otro literato, ¿no? Humanista se refiere porque es la etapa de decadencia, la etapa de crisis política en España que tuvo. Entonces, eso es un nivel súper estándar, cuando tú puedes manejar un tipo de léxico diferente acorde a tu carrera y a tu nivel cultural, cuando te puedes expresar con palabras, pues, de un nivel medio alto, o sea, con léxico nuevo, vocablo fino, vocablo nuevo, ¿ya? El nivel estándar se expresa respetando el aspecto normativo. Es el nivel normal que hablamos cuando hacemos clase, cuando me contestas, cuando me preguntas, cuando hablas con tus papás, cuando hablas con tu familia, cuando hablas con tus compañeros. Es un nivel estándar, ¿ya? Entonces tenemos la expresión coloquial o familiar cuando hablas en casa con tus compañeros, pero también tenemos la expresión culta. No te olvides de llevar los libros, por ejemplo acá dice, ¿no? Expresión culta. Entonces tenemos una expresión culta cuando hablamos una exposición. Por ejemplo, te preparas para una exposición, aprendes ciertos vocablos para tu exposición. Por ejemplo, el profesor te dice ya, les pongo acerca de la genética. Entonces tú vas a aprender acerca de la genética y vas a expresar algunos vocablos que antes no conocías, pero que ahora has conocido gracias a la preparación para tu exposición, ¿ya? Y el nivel subestándar ya es cuando se manifiesta a través de palabras de uso inapropiado. Lo que te mencioné cuando yo era joven y escuchaba en el carro cuando las personas hablaban lisuras, palabras soeces, las personas que a veces son drogadictas, los de lumpen, los que delinquen, los que están en la calle robando, ellos a veces se expresan con un lenguaje diferente, ¿no? Hasta con mucha pena les diré que hay periódicos de nivel masivo, como estos periódicos que se llaman, ayer me olvidé estos nombres porque la verdad nunca los compro, como el Ajá, el periódico ay, no me acuerdo ya los nombres, la verdad no los compro, el Trome. Tiene mucha expresión vulgar, por ejemplo, ¿no? Entonces no me gustan por esos periódicos porque no te enseñan nada, ¿no? Entonces, esta expresión subestándar es cuando hay un lenguaje vulgar. Por ejemplo, mosaico, unas chilindrinas súper helenas. ¿Qué significará mosaico, unas chilindrinas súper helenas? A ver, si yo voy a una cantina y le digo a uno de ustedes, ya pues mosaico, unas chilindrinas súper helenas, ¿qué te estoy pidiendo? ¿Quién me dice? A ver. Matías, a ver, ¿qué estoy diciendo? Mosaico, Matías, unas chilindrinas súper helenas. Para que tomen cerveza helada. Claro, te estoy pidiendo unas chelas, lo que vulgarmente es cerveza, aunque no sé qué relación tenga cerveza con chela, pero así le dice, unas chilindrinas, ya ni siquiera chela, súper helenas. ¿Qué es helena? Helada. Y en lugar de decir mozo, ¿qué digo? Mosaico, despectivamente, ¿no? Se le va a decir joven, mozo, un ratito. ¿Me podría traer
una cristal, por favor. Esa es la forma, y no que unas chilindrinas bien helenas, ¿qué es eso, no? Pero bueno, ya. Es un ejemplo nada más, ¿no? Ahora, expresión popular. Hay otra expresión que no es tanto vulgar como esto, pero sí es popular, que a veces lo utilizamos ya no como una lisura, sino como algo popular, como algo costumbrista, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está tu compañero? Ah, no, está en su jato, no ha venido al colegio, pero está en su jato. Ya, esto no es tanto que sea vulgar, sino ya es popular, es criollada, es como que el lenguaje de la zona, ¿no? Está en su jato. Su jato dice su casa, pero no debería decir su jato. Está en su hogar, en su casa, está en su vivienda, ¿no? Entonces no en su jato. Pero ya deja de ser vulgar y se convierte, como es habla popular, se convierte en un habla costumbrista, ¿ya? También tenemos el idiolecto. ¿Qué es el idiolecto? Es una variación diafásica. ¿Qué dice? Conocido también como registro lingüístico y se da por razón de edad, género, ocupación y nivel educativo. Por ejemplo, el panadero que dice, la harina se malogró para el pan. Ocupación. El médico que dirá, el paciente tiene cólera. Se refiere a su profesión. Y el niño dirá, amita, que lo un cocolate. Por ejemplo, ¿qué es el idiolecto? Es el habla ideal acorde a la edad de cada uno. Es una variación acorde a la edad, el género y ocupación. El panadero dice, a la harina se malogró para el pan. Él habla normalmente con este tipo de palabras, harina, pan, porque es su ocupación, es su oficio. El médico, el paciente tiene cólera, pero no se refiere a que el paciente está molesto, sino que tiene esa enfermedad o esta infección llamada cólera. Y el niñito dice, el niñito de 2 años dice, amita, en lugar de decir mamita, dice amita, quelo, en lugar de decir quiero, un cocolate, un chocolate. Entonces, acorde a su género va a ser su idiolecto. Idiolecto es la forma particular de hablar acorde al sexo, la edad, la ocupación y el nivel educativo. Es ideal, es tu idoneidad acorde a tu edad. Eso se refiere a idiolecto, la idoneidad de tu habla acorde a tu edad. ¿Por qué razones? Género, edad, sexo, ocupación y nivel educativo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos ahora a responder nuestras preguntitas, ¿ya? A ver, enciendan su audio, por favor, para colocarle su nota a todos aquellos que están participando, ¿ya? Muy bien, comenzamos entonces, chicos. ¿Qué dice? Mi primera pregunta. Se define como la manifestación de la lengua. ¿Cuál es la forma de expresar al exterior la lengua? ¿Cuál es la manifestación de la lengua? ¿Cuál es la forma de expresar al exterior la lengua? El habla. Muy bien. ¿Cómo materializamos la lengua? Chicos, ¿cómo materializo que quiero llamarlos? Chicos, el habla. ¿Cómo se materializa la lengua al exterior a través del habla? Muy bien. Característica no compatible con la lengua. Todas son características de la lengua menos una. ¿Cuál no es una característica de la lengua? ¿Más o menos fija, Miss? Más o menos fija. No es compatible, dice. A ver, la lengua es histórica, sí, ¿no? Se crea desde hace muchos años. Es un código, sí es un código lingüístico. Es psíquica, sí, la lengua es psíquica, es un conjunto de código genético con el cual ya nacemos. Es universal, sí, todas las sociedades tienen su lengua. ¿Y es más o menos fija? Bueno, esa sería la clave, aunque es un poco forzada. Acá debió decir invariable. Mira, acá debió decir que la lengua es variable. Esta hubiese sido la clave si decía que es variable, porque sabemos que la lengua no es variable, es invariable o es más o menos fija. ¿Por qué? Porque solamente varía cuando es mucho tiempo, o sea, a lo largo del tiempo nada más varía. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá que es variable y esta la vamos a poner como clave. Ya, uy, se movió. Ya vamos a poner aquí y esta sería la clave, ¿ya? Variable. La lengua no es variable, es invariable o es más o menos fija. Ponemos mejor variable como clave. 3. Un individuo, de acuerdo a su ocupación, usa una manera peculiar de la lengua. ¿Cómo se llama esta variación? Diafástica. Diafásica. 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 Muy bien, acorde a su edad, género, ocupación. Diafásica. Excelente, chicos. Es una característica del habla. Individual. Solo una Individual. 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 El idiolecto se denomina también, ¿cómo se denomina el idiolecto? Registro lingüístico. ¿Cómo se denomina el idiolecto? Variación diafísica. Variación diafásica. O registro lingüístico. Esta diafásica.
Es lo mismo que diafásica. La variación lingüística que es determinada por el nivel socioeconómico, ¿cómo se llama cuando cambia la variación de tu lengua acorde a tu nivel económico y cultural, nivel cultural? Aquí está, mira. Sociolecto. O variación diastrática, quiere decir por estrato económico o social. ¿Cuál es la clave? La E, muy bien, variación diastrática. Número 7. ¿El código es sinónimo de qué? ¿Sinónimo de qué es el código? La comparación es El habla. par. El significado total es par. ¿Sinónimo de lengua o de Todo esto no chupes el código? Es el idioma que hablamos, el código español. De idioma, claro. El código es sinónimo de idioma español. Sistema de signos articulados. Idioma. No es un tipo de variación de lengua. Todas son formas en las cuales la lengua varía, pero ¿cuál no es una variación? Todas son... Social. Habla. El habla no es una variación, es la expresión material de la lengua. Es la expresión material. Es una característica de la lengua. Una de estas es una característica de la lengua. La de universal. Pero también es racional. Pensamos antes de hablar. También es innato. También es social. Y también es vía articular. Aquí la clave debió decir Yo quiero desdoblar todas las anteriores. Articulado. Acá, disculpan, debió decir todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿ya? Porque es universal, es racional, es innato, todas las anteriores. 10. Es una característica del habla. ¿Cuál es una característica del habla, chicos? Social. social. La lengua es social. La lengua es social. El habla no es social. Ah, Hablamos de- variable. El habla es variable, claro. Varía acorde al lugar donde se encontramos, la geografía, la edad, el sexo, la edad, el nivel cultural, el nivel de estatus social. Es muy variable el habla. Lingüísticamente, el quechua, ayacuchano, el quechua, ayacuchano, ojo, Quechua. frente al quechua cusqueño, son considerados qué? O sea, hay Ah, variaciones. bueno, no. Hay un quechua que se habla en Ayacucho y hay un quechua que se habla en Cusco. Y habla un quechua que se habla en Puno. Sociolectos. Dialectos, muy bien. Son variaciones, es el mismo idioma, pero es una variación por el lugar geográfico, por la diferencia geográfica. Acá está en Cusco, acá está en Ayacucho. Mami. Del mismo idioma por cuestiones geográficas se le llama dialectos. San Marcos 2005. El concepto que se asocia con el término dialecto, ¿cuál es? ¿Cuál es el concepto de dialecto? A ver, ubiquen, ¿cuál es el concepto de dialecto? La Miss, ¿la ve? Variación social sería el sociolecto. Recuerda que el dialecto es la variación por la distancia La geográfica. E. La B. La B. La S es por la distancia geográfica. Muy bien, chicos. ¿Qué tenemos en tu tareita? Subraya las voces de replana de los siguientes enunciados y de su significado. ¿Qué es replana? Replana significa lenguaje subestándar. ¿Qué significa subestándar? O sea, un lenguaje un poquito de un nivel inferior. Eso significa replana. Hablamos del nivel superestándar, hablamos del nivel estándar y del nivel subestándar. El subestándar es la replana. El lenguaje un poco o de pueblo, o de criollo, o del bajo lumpen, ¿ya? O de bajo nivel social. Entonces, ustedes me tienen que poner al costado el significado, aquí al costadito o abajo. Se lo pones acá, o si quieres, haces un espacio y me lo escribes abajo, como gustes. Por ejemplo, si lo quieren escribir abajo. Renato está trabajando en el Ministerio de Educación. A la firme, me sorprendo, ¿no? Tú me cuentas, Miss, Renato está trabajando en el Ministerio de Educación. A la firme, te digo, en lugar de decirte qué alegría, sí, qué buena noticia, te digo a la firme. ¿Qué significa la firme? ¿Qué significa la firme? ¿Es cierto? Y todo esto vale. Es cierto, pondré toda la oración y luego de escribir toda la oración aquí abajo pondré mis 3 puntitos y voy a encerrar entre paréntesis lo que yo quiera describir.
justamente ese lenguaje de replana lo voy a convertir en un lenguaje estándar. Es cierto, no a la firme, sino cómo debo expresarme. Un niño liderino, una niña liderina debe decir, es cierto, ¿no? Y cerrar mi signo de interrogación. Cerrar ¿no? Cerrar en este caso ¿Solamente ponemos las palabras o también tenemos que escribir todas las oraciones? La palabra donde quiero que expliquen nada más. La palabra que está para interpretar, la replana. 2. El niño miraba achorado a su abuela porque acababa de regañar. El niño le miraba achorado a su abuela porque acababa de regañar. Entonces, ¿dónde está la palabra que tengo que yo convertirla en el lenguaje estándar, en achorado? ¿Qué significa achorado? Molesto. Molesto, altanero, ¿no? Un poco altanero, o sea, como quien dice, a ver, grítame, ¿no? Altanero, molesto. Ahí está. ¿Ya está? Alfredo dijo, con el ambrosio que tengo, no seguiré trabajando. Ah, no, yo no sigo trabajando porque tengo mucho ambrosio. ¿Estoy con ambrosio? ¿Quién será ambrosio? Hambre. Hambre. Entonces, hambre. Ambrosio significa hambre. Ahí está. Y así lo haces. Chau, Fa, nos vemos en la jato de Alejandra. Adiós, nos vemos en la casa de Ale. Ja, así lo vas a hacer, ¿ya? Muy bien. Pasamos ahora. Dice, escribe los significados respectivos. Ya. Lo escribes aquí abajito nomás, ¿ya? O si quieres acá, como gustes. En la ficha o abajito. No hay problema, como tú gustes. Yo lo escrito abajo, tú lo puedes escribir acá que tienes espacio. La oración con el significado. Ahora para tu cuaderno, dice, ¿no? Esta parte de la tarea es para tu cuaderno. ¿Qué dice acá? Contesta y responde en tu cuaderno. ¿Qué entiendes por lenguaje y por qué es importante? El lenguaje es un instrumento que utilizamos exclusivamente los seres humanos. Es importante porque nos sirve para comunicarnos, ¿ya? Recuerdo que había 2 tipos de lenguaje. El lenguaje verbal y el no verbal. ¿Qué clases de lenguaje has estudiado y en qué se diferencian? El lenguaje verbal a través del habla o la escritura y el lenguaje no verbal a través de los gestos, colores, olores, sabores, etc. Escribe 5 ejemplos de lenguaje no articulado. ¿Cuál es el lenguaje no articulado? El que no se habla, el que no se escribe. Es el lenguaje que se expresa a través de otros signos. Por ejemplo, cuando vemos el semáforo, cuando hablamos a través de mímicas, cuando vemos señales de tránsito, cuando vemos carteles de no estacionar en la calle, sabemos que no es articulado, pero ese símbolo nos da algo que pensar. Los símbolos que nos significan algo, ¿no? Si vemos un pomo con una cruz en el centro y una X, quiere decir veneno no tomar, ¿no? ¿Qué entiendes por la lengua? Ese sistema de signos convencionales que heredamos todos de una sociedad específica y que nos sirve para comunicarnos. En otras palabras, la lengua es el idioma. Describe 10 países que tengan como lengua oficial el castellano. México, España, ¿qué más? Argentina, Chile, ¿qué más? 10 países. ¿Qué entiendes por habla? Es la expresión materializada de la lengua. La expresión que hacemos al exterior cuando queremos expresar nuestros pensamientos. El habla es la expresión material de la lengua o del idioma. ¿Qué entiendes por dialecto? Es la variación de la lengua por causas geográficas. Ejemplo, ahí puedes colocar, ¿no? En Puno se dice guagua, en la selva se dice guambrillo y en Lima se dice niño. ¿Qué entiendes por jerga? Es la replana que utilizan algunos niveles de estrato socioeconómico, ¿no? Quizá bajo, y que pues es una forma de hablar particular, como el jato, como Ambrosio, ¿no? Esos son jergas. ¿En qué se diferencia la jerga de la replana? Ya. La jerga, chicos, y la replana, ¿en qué se diferencia? Mientras la replana es el lenguaje ya un poco vulgar, puede haber también jerga de repente a nivel cultural. Las profesiones tienen jerga también, suelen llamarle jerga al tecnolecto que usan, ¿no? ¿Cuál es la jerga de los abogados, por ejemplo, no? De la jerga de los abogados, cuando utilizan términos jurídicos y acortan ciertos vocablos de estas jergas de términos jurídicos, contables, pedagógicos, etc. Pero no es un lenguaje vulgar, simplemente que es una forma más coloquial de llamar a ciertos términos tecnológicos que ellos manejan. Escribe 5 voces de replana y sus equivalentes en la lengua formal. Es parecido a este ejemplo, ¿no? Replanas y luego el lenguaje formal. ¿Qué más dice? Pega titulares del diario limeño. Pueden comprar el ajá, pueden comprar el chino, ¿no? El trome, y vas a encontrar bastantes voces de replana, y luego cambia dichas palabras por una expresión de uso formal o coloquial. ¿Ya? Todos tienen un periódico en casa, no importa que sea antiguo. Cortas ese periódico, cortas ese pedazo de noticia donde esté el lenguaje, ¿no? Subestándar, y luego lo conviertes a un lenguaje formal. ¿Ya?
Evaluación. Unes cada uno de los conceptos con su nombre. Por ejemplo, toda forma de comunicación posible que es variación regional de una lengua, dialecto. Pongo el 3 acá en dialecto. Uso personal de la lengua, el habla. Pongo aquí uno del habla. Lo unes. Completa. Por el golpe se le formó un hematoma. La palabra subrayada es un ejemplo de qué. El hematoma sería un nivel super estándar, porque hematoma es un término de medicina, ¿no? Que es un golpe, ¿no? Y que se ha formado un coágulo de sangre, es un hematoma, un golpe. No he dicho, se ha hecho un moretón. En lugar de decir se formó un moretón, digo un hematoma. Es una forma subestándar de mencionar el golpe. Entonces estoy usando un lenguaje súper estándar. Me duele la cirunda. Acá más bien un subestándar. En lugar de decir la cintura, digo cirunda, de una forma un poco, un nivel subestándar, cambiándole las letras. Cubeta en México y balde en Perú es un ejemplo de dialecto, ¿no? La misma palabra, el mismo idioma con diferentes léxicos. Decir mano en castellano y ham en inglés demuestra que estén varias lenguas o varios idiomas, pero aquí sí es un idioma diferente. El inglés tiene otra forma de léxico y el español también. Y ahí termino tu evaluación. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a tomar la asistencia entonces, ¿ya? No se muevan. ¿Tienen preguntitas? No, Miss. Muy bien. ¿Han comprendido bien la tareita? Ya saben que me lo Sí, voy a Miss. presentar hoy día en el transcurso del día, ¿ya? La fotito entonces. No se mueva todavía. Ya, chicos, preguntas del tema, dudas, consultas. ¿No hay preguntas, no hay consultas, no hay ninguna duda? ¿Entendieron bien el tema? Chicos, un tema muy Sí, bonito Miss. porque nos habla de la realidad actual y la forma en que nosotros diariamente nos expresamos. Es que ya saben qué tipo de lenguaje tenemos que practicar, chicos. ¿El subestándar, el estándar o el superestándar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué nivel de lenguaje deberíamos practicar nosotros? ¿El subestándar, el estándar o el superestándar? ¿Cuál? ¿El subestándar? El sub, no, porque el sub lo habla a las personas que no tienen un nivel de educación como el de ustedes. Super estándar. El super estándar. Tenemos que nosotros apuntar a eso. ¿Y qué vamos a hacer para aprender el lenguaje super estándar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como alumnos para aprender un nivel super estándar? ¿Qué tendríamos que hacer? Una acción importante, que es la que más tendrían que hacer ustedes para aprender el nivel super estándar. ¿Cómo lo van a lograr? Estudiando el conocimiento. ¿Leyendo el periódico El Chino? ¿Leyendo el Ajá? ¿Leyendo el Trome? ¿Cómo lo van a lograr? Leyendo, chicos, leyendo, 1000 veces leyendo. Es la mejor manera. Y leyendo no solo libros de lenguaje, libros de cualquier área. Eso les va a ayudar a ampliar su nivel cultural, a manejar léxico nuevo, a manejar léxico que antes tú no conocías, ¿no? Y obviamente con la ayuda de tu diccionario, ¿no? Palabras que no conoces, muy bien. Por ejemplo, ¿quiénes no conocen la palabra nefausto? Tuve un día nefasto. Esto fue algo pueril. Esto fue algo niño, trivial. Entonces, mira cómo estoy hablando y quizá tú no me entiendes los significados, ¿no? Este fue un escrito apócrifo. ¿Qué significa un escrito apócrifo, chicos? ¿Quién me dice? A ver. Chicos, este fue un escrito apócrifo. Falso, copiado, plagiado. No me entendiste porque te falta manejar ese vocablo, ¿no? Que yo lo aprendo porque soy mayor a ti, ¿no? Y obviamente porque he leído un poco más que tú en la carrera, ¿no? Tú vas a lograr eso mucho más cuando también tengas tu profesión, porque vas a aprender más léxico de tu profesión, ¿ya? Pero mientras eres estudiante te toca leer todas las materias, ¿ya? Entonces lean bastante pequeños. Nos vemos el día miércoles en la clase de literatura. El día miércoles voy a haber creado nuevos grupos para que me manden ahí la tarea. Hasta hoy me mandan a mi personal, no hay problema. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta para ya despedirnos? ¿Preguntitas, dudas? Ya, chicos, muy bien. Gracias por participar. Me encantó verlos el día de su bienvenida, el día viernes. Sé que se divirtieron, me alegró verlos. Vamos a ver si se portan bien, si presentan todas las tareas. De repente cada bimestre les organizamos un show.
puede ser, con el profesor estamos hablando para darles un premio y pues el aula que tenga el 90% de alumnos responsables le podemos dar un show así cada mes, quizá cada mes, pero vamos a ver que todos cumplan, pues estamos viendo la forma de motivarlos también, ¿ya? Pero si no cumplen 10, 20 del salón, no cumplen la mitad, no, pues obviamente. Así que ustedes tienen que ser responsables y cumplir con sus tareas, ¿ya? Ya vamos a ver cómo los motivamos aparte de su nota. Muy bien, pequeños, cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles en la clase de literatura, que es una clase muy bonita de figuras literarias. Vamos a aprender a cantar ese día. Les recomiendo que para el miércoles, por favor, todos tienen que saber 5 músicas, ¿no? A todos les voy a preguntar y tienen que cantar, por lo menos 5 músicas de la que a ti te guste. Sea balada, sea salsa, sea reggaetón, lo que te guste. Pero necesito que todos tengan en su mano 5 canciones. Las favoritas, las que te gusten, las que tú quieras, pero que no esté en inglés, por favor. ¿Miss, la cantamos o solo decimos su nombre? No, yo te voy a pedir que la cantes. Es que vamos a aprender figuras literarias y te voy a decir, cántame tu canción para ver si hay figuras literarias. En todas las canciones hay figuras literarias, siempre hay al menos una. Vas a tener que cantarme tu canción. Así que al azar a cualquiera le voy a pedir que me cante sus canciones. Tienes que tener por lo menos 5 canciones. Tenlas impresas o de repente ahí lista en tu pantallita, ¿ya? Y tienes que tener tus canciones. Y aparte es importante que la tengas porque en la tarea que te estoy dejando en literatura, te estoy pidiendo precisamente que pegues 3 canciones y señales las figuras literarias. Lo vamos a aprender el día miércoles, pero ya desde antemano ténganme sus canciones fijas. Y por último, lo tienes en tu mente. Ten nada más tu nombre apuntadito, pero tú ya tienes que saber de memoria tu canción. ¿Ya? Así que los que canten 20, a los que no cantan no hay nota, saben. A practicar su karaoke. Muy bien, chicos, nos vemos. Cuídense, pequeños, nos vemos hasta el miércoles. Chau, chau. Miss, es cualquier música, ¿no? La que tú quieras, la que te gusta, la que cantas en el baño, la que cantas en la sala, la que cantas todo el día antes de dormir. ¿Ya? Muy bien, chicos, nos vemos el miércoles. Chau, chau.